Señor, vamos a tomar como texto Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Quiero darle la bienvenida al hermano Daniel. Gracias a Dios que está aquí con nosotros, recuperadito. Estuvimos orando por él, ¿verdad? ¿Cuánto nos alegra tener aquí a nuestro hermano Daniel? Bienvenido, hermano Daniel. Qué bueno. Muy querido por la obra misionera. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su ¿qué? Gloria. Oremos para que el Señor nos hable a todos en esta mañana, que esta palabra sea contundente en nuestra vida y que produzca el propósito por el cual ha sido enviada. Recuerde que la Biblia dice que así como desciende la lluvia y la nieve del cielo y no regresa más, sino que riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra de su boca, no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiera y Él hará prosperar, para lo cual ha sido enviada. Ese es el efecto de la palabra. De manera que los que han venido aquí, usted hoy se va a ir diferente si escucha esta palabra con fe. Alguien que tenga fe y quiera que Dios le hable, inicie esta oración. Una vez más, Señor, esta palabra, Señor, estamos frente a ella y ella es la que produce vida, ella es la que genera en nosotros fe. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señor, vas a activar nuestra fe y esa fe nos va a llevar a tomar decisiones, nos va a invitar, Señor, a crecer, a madurar en el conocimiento, en la gracia y en todos los propósitos que tú tienes con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, hermanos. 3 etapas para crecer en Dios. Díganle que está a su lado. 3 etapas para crecer en Dios. El propósito de este mensaje, estimados hermanos, es poder identificar cuáles son aquellos procesos de los cuales nosotros no podemos omitir, que son necesarios, son fundamentales y trascendentes para nosotros conocer a Dios. Muchas personas, aunque intentan acercarse a Dios, conocer a Dios, seguramente se quedan en una de estas etapas que vamos a hablar. Y cuando una persona se queda rezagada en una de estas etapas, lo más seguro es que no pueda visualizar las riquezas, las bondades y los privilegios que usted y yo podemos recibir en Cristo. En otras palabras, vamos a analizar
¿Cuál es el paso a paso? Pueden ser más, pueden ser menos, pero he considerado que estas tres etapas son las importantes, necesarias para yo conocer más de cerca a Dios. Y no solamente conocerlo, escuchen esto, sino yo permanecer. Yo estaba haciendo un diagnóstico así un poco experimental en cuántas personas seguramente no han regresado a la iglesia o se han apartado. Y según de pronto esa especulación que había en mi mente, yo creo que hoy en día pueden haber hasta 3, 4 veces más apartados de los que estamos en este momento en la iglesia. Usted encuentra gente apartada por todo lugar. Usted encuentra gente que estuvo con nosotros perseverando durante muchos años y por alguna razón se fue. Y cuando uno habla con las personas que se apartan del camino del Señor, algunas son causas que pudiéramos decir son muy fuertes, fueron muy fuertes y bueno, tuvo quizás motivos, pero otras, en la gran mayoría son trivialidades, son cosas sencillas, fueron cosas que seguramente les faltó formación, les faltó madurez. Y cuando una persona se aleja, cuando se aparta, lo más triste es que las personas intentan hacer un esfuerzo por volver, pero es difícil siempre y cuando no logra entender esta etapa. Usted puede volver a un culto, puede escuchar la palabra, puede intermitentemente estar escuchando palabra, pero si usted no sigue estos pasos, lo más seguro es volver atrás. Para mí esto es importante, hermano. Esto que vamos a analizar es tan serio que esto inclusive usted lo puede transmitir o llevar a otras decisiones de su vida. Esto que vamos a hablar hoy, estas 3 etapas, usted lo puede llevar a su vida en pareja. Usted esto lo puede llevar a su vida familiar. Usted lo puede llevar a su vida laboral, a su vida profesional, a todo. Esta fórmula funciona. Y es algo que cuando el creyente lo aplica, tiene que ser cíclico. O sea, no tiene un fin determinado, esto es cíclico, tiene que estarse repitiendo constantemente y yo tengo que estar revisando constantemente si estoy cumpliendo esto. ¿Están listos? Pónganse los cinturones, nos fuimos. El primer punto o la primera etapa que todo creyente tiene que encontrar en Dios es el deber. Digan todos el deber. ¿Qué es el deber? El deber es una actitud, es una decisión personal, donde usted y yo sabemos de que el acercarnos a Dios es el bien. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, al principio cuando nos acercamos a Dios, teníamos una cantidad de dudas, de vacíos, de desconocimiento, pero dijimos, voy a intentar acercarme a Dios, ¿cierto? Hicimos el deber. El deber es yo, independientemente de lo que crea, de lo que sepa, de lo que de pronto sea alguna motivación, yo hacer, es la primera etapa. Yo quiero empezar a escuchar a Dios, quiero conocerlo a Dios. El deber. Mire, el deber, creo yo que es la etapa más básica que cualquier ser humano puede experimentar. Pero en ese deber surge, por ejemplo, algo y es que no es muy agradable. Cuando usted le dicen tiene que tomarse cierto medicamento porque debe hacerlo, porque tiene un ejemplo, principio de cáncer. Y su deber es tomarse el medicamento o hacer ciertas terapias o quimioterapias. Yo les pregunto, ¿eso es fácil? ¿Pero toca? ¿Es agradable? ¿Pero toca? ¿Es bueno? Sí. ¿Pero toca? O sea, hay cosas en la vida que aunque no sean agradables, hay que hacerlas. Me toca. Y hermanos y amigos, mire, cuando uno tiene claro de que Dios no es una opción,
Es que todos los seres humanos piensan que Dios es una opción. Algunos dicen, no, yo en estos días voy por allá a buscar a Dios, dicen algunos. Otros días, hay gente que se levanta y dice, estos días no he ido a buscar a Dios. Me hace, ¿verdad? Estos días, como si Dios, usted le hiciera un favor a Dios. Hay gente que es así, es tan presumida, tan osada, atrevida, de pensar que le hace un favor a Dios el venir a la iglesia o buscarlo. No, al contrario, usted y yo necesitamos de Dios todos los días. Y tenemos que hacer el deber, gústenos o no. Yo a veces veo, por ejemplo, a mi mascotica, tengo una mascotica, o es de mi hija, pues, pero termina uno criándolo uno, ¿cierto? Termina uno criando a los perritos. A veces me quedo hasta la tarde porque tengo que sacarlo. Ya ustedes ya saben cómo es el tema con esos perros, ¿no? Termina uno comprometido con otro hijo más. Y yo a veces le pongo a mi mascotica, le pongo un alimento y yo veo que lucha con esa comida. A veces la mira y la riega y después y a la final termina comiéndose eso. Y yo luego que a veces mantienen buscando migajas por allí y ya cuando no encuentra migajas, ¿qué le toca? Comerse su alimento. Y seguramente ya ellos se hastian, ¿no? Ellos a veces ya de pronto de tanto comer lo mismo, no encuentran gusto. Y yo a veces trato de cambiarle el alimento y mirar opciones, pero termina y vuelve y cae en lo mismo, en la rutina. Pero él en el fondo por su instinto sabe que debe de comer. Así no le guste, debe. Hermano, mire, con Dios, la primera etapa para uno empezar a crecer en Dios no es fácil. No es fácil. Porque algunos a veces no avanzan en la vida cristiana porque de momento usted no le encuentra sentido a veces a las cosas espirituales. De momento a veces uno buscar de Dios se le puede convertir en un conflicto emocional, en un conflicto de tener que desprenderse, renunciar. A veces socialmente vamos a ser confrontados con nuestra familia, con nuestros amigos. A veces nosotros mismos, el que nos guste algo, o algo que sabemos de que nos hace daño y que estamos fallándole al Señor, nos cuesta trabajo renunciar a ello. Entonces, al principio, el conflicto que uno tiene va a ser muy duro, va a ser difícil. Yo creo que ninguno de los que está aquí puede decir, nosotros cuando arrancamos el camino del Señor fue fácil. No, fue difícil, pero tuvimos que hacer el deber. O sea, toca. Eso es como cuando a usted le dicen, tienes que hacer dieta porque estás muy gordo o muy gorda. Y tienes que dejar de comer, un ejemplo, azúcar. Debes dejar de tomar azúcar o comer azúcar. ¿Eso es fácil? Y usted y yo al principio juiciosos y decimos, ay, y hasta testificamos, no, ya dejé el azúcar. Y mira cómo estoy, vea. Ya como me queda flojo ya. Pero cualquier tentación, ay, esto es muy duro dejar el azúcar. O arrancó bien en el gimnasio la primera semana, no tengo que ir, debo ir al gimnasio, debo ir. Y los primeros días muy bien, y después, no, es que estos días amanecí muy amayugado, o que es que me pasé mucho de ejercicio, y empieza otra vez el conflicto y aborta uno la misión. ¿Eso nos pasa, sí o no? Pero si el médico nos dice, estás a punto de colapsar de una diabetes tipo 2 y estás grave y no puedes comer azúcar de ninguna manera, y cuando ya nos maximizan el problema y que ya estamos graves, ¿qué pasa en nosotros? ¿Lo deja sí o no? En la mayoría de los casos sí. Hay personas que emocionalmente están mal y de pronto dicen, qué cuento, si de algo me tengo que morir. Pero lo más sensato es uno dejarlo. ¿Sí o no? ¿Sí están aquí conmigo? Quiere decir que el deber, hermanos, nadie hace las cosas como un deber de una forma agradable. Siempre va a ser forzado.
siempre va a ser algo que a veces va en contra de nuestra voluntad, que no es algo que deseamos, no es algo que genere placer, no es algo que genere esa diversión, no, va a ser muy difícil. Y cuando uno logra hacer algo que debe, o en ese deber uno, aunque no le guste, aunque sea difícil, lo hace, eso te lleva a otra etapa interesante en Dios. Porque cuando usted empieza a esforzarse, y aunque sea incómodo venir al culto, y sea incómodo orar, sea incómodo leer, sea incómodo ayunar, sea todo lo que hacemos para crecer en la vida cristiana, sea incómodo, llega un momento en que eso genera otra actitud en tu mente y en tu espíritu. Y el segundo paso es interesante, porque entramos a otro proceso que creo yo que es muy interesante, y es, número 2, la disciplina. La disciplina. Mire, la disciplina en el camino o en la vida espiritual, después del deber, porque cuando yo estoy en el deber, llega un momento en que ya en mi cuerpo se automatiza, mi alma se automatiza, mis deseos empiezan a ser subordinados, y ya empiezo yo a decir, bueno, ya mi cuerpo me lo pide, mi alma me lo pide, quiero estar en la iglesia, quiero orar, quiero levantarme temprano, quiero dejar esto, quiero dejar lo otro. Eso es como cuando en el gimnasio usted empieza, y cuando empieza usted a ver resultados, y usted ya se ve como más grandecito, o más definido, más rayado, como le llame usted, y usted dice, no, se está dando resultados. Cuando usted empieza a verse más delgado, dice, sí, ya la ropa me queda mejor. Esa etapa entonces es interesante, porque genera entonces una motivación para seguir. Entonces la disciplina, hermanos, escuchen esto, la disciplina es el segundo paso que todo cristiano tiene que entrar y sostenerse. Miren lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leerlo, creo que del 25, si no estoy mal, el 25. Me gusta lo que Pablo dice. Él hace una comparación y pone de ejemplo varias disciplinas. Él dice, por ejemplo, todo el que lucha, de todo que se abstiene. O sea, toda persona que quiera ser competente en alguna disciplina, sea en atletismo, sea en natación, sea en el fútbol, etcétera, etcétera, tiene que renunciar o privarse de algunas cosas que son buenas o hacen parte de su vida cotidiana, pero dice, yo por alcanzar un buen nivel, por yo alcanzar un buen rendimiento, quiero abstenerme de eso. Y entonces Pablo dice, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, es decir, que hay personas que en la vida normal, en la vida cotidiana, hacen grandes esfuerzos, hacen grandes compromisos. Por ejemplo, yo tengo un hermano que es atleta, y él es una persona que obviamente trabaja con el cuerpo, trabaja con ese tema, y él en todo momento se pesa, en todo momento él no trasnocha, él no toma trago, no fuma, y de pronto a veces hasta los amigos le dicen, pero usted ¿por qué venga de vez en cuando? Y él lucha, y porque él sabe que cada vez que cede frente a un tipo de tentación o provocación, al otro día le va a costar trabajo o no va a rendir de la manera que él quisiera. Es decir, que todos los que luchan y quieren llegar a un nivel se abstienen, y ellos lo hacen por algo corruptible, es decir, por una medalla, por ver mejor su cuerpo, por alcanzar una meta personal, etcétera, etcétera. Y hay gente que uno los ve tan disciplinados, tan esforzados, tan dedicados en algo, que cuando uno lleva eso a la parte espiritual es fascinante lo que pudiera hacer. Muchas personas a veces en la vida cristiana, y abro un paréntesis aquí, muchas personas en la vida cristiana no avanzan, o son personas que no son disciplinadas, porque en su vida personal, en su vida natural, no son disciplinados. O sea, en su vida usted mismo es una persona indisciplinada, inconstante, una persona que deja los procesos, o a veces es una persona que no tiene límites, no se respeta a sí mismo usted. Entonces, cuando una persona no ha logrado tener
una formación natural, humana, donde usted se ha hecho grandes revisiones y evaluaciones de cómo estoy viviendo yo, si realmente yo respeto los procesos de mi vida, respeto los procesos de Dios en mi vida, si yo soy una persona que está abierta al cambio de lo que Dios puede hacer en mi vida. Si usted no es una persona honesta con usted mismo y con Dios, así como es usted en lo personal, así mismo va a ser en Dios. Si usted es una persona indisciplinada, en Dios va a ser indisciplinado. Si usted humanamente es una persona irresponsable, usted en Dios va a ser irresponsable. Aunque Dios trate contigo, aunque Dios te hable, aunque Dios te invite, aunque Dios te haga cantidades de propuestas, porque Dios siempre nos está invitando a un cambio, a una transformación. Pero si yo no soy coherente a ese llamado, si yo no correspondo a esa invitación que Dios me hace constantemente, termino cediendo y no cambio. Entonces usted puede pasarse años en Dios, en la iglesia, y hay personas que llevan 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia, en Dios, y no avanzan, no crecen. ¿Pero por qué? ¿Será culpa de Dios? ¿Será culpa del pastor, de la iglesia, de la doctrina? No, en muchos casos no es eso. En muchos casos es que usted es una persona que se resiste al cambio, que no quiere dejar que Dios transforme su vida. Entonces Dios siempre será un caballero, Él es respetuoso. Él no va a ir más allá donde usted no le abra. Él no va a forzar, Él no va a constreñir su voluntad, sino que la voluntad tiene que ser voluntaria, tiene que ser precisamente voluntaria. Es decir, yo generar esa confianza y decir: Señor, transfórmeme, haga conmigo lo que usted quiera hacer. ¿Cuántos queremos que Dios haga eso en esta mañana? Él dice, Pablo, inspirado por el Espíritu, que muchos corren y hacen todos esos esfuerzos por cosas humanas, corruptibles, pero nosotros por una incorruptible. Y miren lo que sigue diciendo: así que yo de esta manera corro. Y dice: no como a la aventura, porque el correr a la aventura, estimados hermanos, es cuando una persona quiere crecer en Dios, pero lo hace solamente cuando lo están viendo. Eso es correr a la aventura. Que mientras usted está aquí en la iglesia, ser cristiano en la iglesia es muy bueno y muy fácil, ¿sí o no? Usted se viste bien, camina así como en el aire, levitando, le da la mano a los hermanos. Dios le bendiga, hermano. Uy, ese hermano tan suave, tan dócil. Y usted canta y puede cerrar los ojos, sentir la presencia de Dios. Y cualquiera que lo ve dice: uy, ese hermano tan consagrado, ¿cierto? Uf. Hasta le acerca y usted siente como que este hermano está ungido, ¿cierto? Es muy fácil ser cristiano en la iglesia, pero cuando uno sale de aquí y se enfrenta con su realidad, con la tentación, con el desafío, con su temperamento, con sus emociones, con la propuesta, con el tejemaneje, ahí es donde yo estoy siendo puesto a prueba como cristiano. Entonces, correr a la aventura es yo querer siempre colocarme un disfraz o una máscara y no ser honesto conmigo mismo y con Dios, y obviamente con la iglesia. Yo tengo que ser honesto y decir: yo no voy a correr a la aventura, no voy a correr a la aventura. Correr a la aventura, hermana Mónica, es yo vivir de apariencias o querer aparentar, no solamente la vida cristiana, en todo. Hay gente que aparenta, le encanta aparentar. Algunos le llaman mitómanos. El mitómano es el que miente y se mete en una fantasía y vive en una película constantemente. Vive fantaseando, vive ilusionándose, vive en una vida ficticia, en una vida utópica y real. Y nunca es una persona seria, una persona que toma la vida en serio. Uno tiene que tomar la vida en serio, hermanos.
Uno tiene que llegar, todo tiene su tiempo. Habrá momentos de fantasía, de divertirse, de tantas cosas que uno puede hacer como humano. Pero hay cosas en las cuales uno tiene que ser serio, y más en las cosas de Dios. Entonces muchos corren a la aventura, están corriendo a la aventura, para que los vean, para que los aplaudan, para que los admiren, para que les den un cargo, para que digan que son buenas personas. A veces usted hace las cosas para el ojo, pero no lo hace honestamente. Cuando está solo, sola, no lo hace para Dios, sino para simplemente su capricho. Y Pablo sigue diciendo, de esta manera corro, y de esta manera, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Imagine usted golpear el aire. Golpear el aire, o la definición que Pablo habla de golpear el aire, es intentos vacíos o fallidos. Golpear el aire es no tener un objetivo. Golpear el aire es no ser contundente o no buscar algo contundente. Yo lo he interpretado que golpear el aire es como perder el tiempo en trivialidades. Y a veces nos pasa eso, hermano. Hoy estamos viviendo una temporada de la historia de la humanidad extremadamente de entretenimientos. ¿Cuánto tiempo uno gasta en redes sociales? En Netflix, viendo videos de TikTok y tantas cosas. Cuando usted va a analizar el tiempo y usted dice, uy, no, esto es como golpear al aire, estoy perdiendo el tiempo aquí. Voy a orar estas 5 horas que estuve en Netflix, voy a orar esas 5 horas. ¿Usted lo hace? A ver, levanten la mano los que lo hacen. Uy, qué cantidad de manos. Por la fe. Es difícil, porque, hermano, golpear al aire es muy fácil. Golpear al aire es fácil. Golpear al aire, o sea, perder, en otras palabras, perder el tiempo es muy fácil. Brainer, perder el tiempo es muy fácil. Usted puede perder el tiempo hablando, discúlpeme la expresión, basura, botando corriente con los amigos, y usted se la pasa y se le va el tiempo y se le va el tiempo, y a veces usted pasa la hora y no, venga, no te vas, ven, no, ponga a hacer tinto, que vamos a seguir. Pero eso sí, para buscar de Dios, para tener un tiempo de oración o de leer la palabra de Dios, o ir a un culto, o ir a un programa como el que estamos preparando el campamento, dice, uy, no, yo todo un fin de semana en una finca, no, eso es muy aburridor. No me da. Eso es como golpear el aire, dicen algunos. Hermano, golpear el aire es perder tiempo. Y nosotros pasamos mucho tiempo golpeando el aire, perdiendo tiempo. Y ese tiempo pudiéramos invertirlo mejor en Dios, pero no lo hacemos. Y cuando llega el problema, cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis emocional, cuando llega el problema económico, cuando llega el problema de salud, cuando se le enreda a uno la vida, cuando usted empieza a sentirse extraño, raro, cuando el hogar empieza a deteriorar, cuando su esposo empieza a caer y a tener situaciones difíciles, su esposa, esa cobertura espiritual empieza a alejarse de su vida, cuando la gracia de Dios empieza a alejar de uno, es donde uno ya quiere reaccionar, y a veces puede ser muy tarde, porque nos la pasamos golpeando el aire. Aquí está el Espíritu de Dios, hermano. Por eso Pablo dijo, yo de esta manera entonces, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque quizás yo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué significa eso? Que cuando yo dejo de correr a la aventura, hermana Susana, o sea, ya no hago las cosas para que me vean, sino para Dios. Cuando yo dejo de golpear el aire, es decir, dejo de gastar el tiempo en trivialidades, sino que
golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa eso? Que yo empiezo ya a tener una disciplina personal, autodisciplinarme, que así como he sido exitoso en alguna área de mi vida, porque muchos de nosotros no podemos negar que hemos triunfado en algunas cosas de la vida. Usted terminó sus estudios, un ejemplo, usted a veces es bueno para hacer ciertas actividades y usted dice, hombre, así como yo me esfuerzo, así como yo he sido emprendedor, emprendedora, he sido constante haciendo esto, ¿por qué en Dios no puedo hacerlo? Si he sido una persona tan capaz, si he sacado adelante proyectos personales, si he hecho una cantidad de cosas, le he ayudado a la gente, he convencido gente para que tome decisiones, he hecho una cantidad de cosas en la vida, humanamente hablando, ¿por qué eso no lo llevo al campo espiritual y a mi vida? ¿Por qué no lo llevo? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo? ¿Por qué pones una barrera? ¿Por qué te incomodas al pensar de esa manera? ¿Por qué te incomodas el saber de que así como en lo humano tú puedes llevar eso humano a lo espiritual y Dios te puede respaldar de esa manera? ¿Por qué no lo haces? Entonces Pablo dice, yo lo pongo mi cuerpo en servidumbre, es decir, lo someto a que sirva, a que sea servil. Mi vida tiene que estar sujeta a Dios. Cuando nuestra vida está sujeta a Dios, Pablo mismo lo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo someto mi carne, aunque no quiera, debo hacerlo. Yo debo ir al culto, yo debo de orar. ¿Sí o no? Esfuércese usted mismo en contra de su voluntad. Dígale, carne, tenés que orar esta mañana. A veces uno hasta se chorrea de la cama, tenés que orar, ¿cierto? Uno se chorrea así por un ladito y tenés que orar, así esté cansado. Carne, tenés que orar, tenés que ir al culto, tenés que ayunar. ¿Sí o no, hermano Álvaro? Hay que decirle a esta carne, ponerla en servidumbre. Y esta carne dice, no quiero ir para San Andrés. No, San Andrés no, primero el culto. Usted no se manda, usted no se manda. ¿Sí o no? Debe. Y el deber te lleva a la disciplina. Mire, llega un momento en que cuando uno desarrolla disciplina, hermanos, uno empieza a sentir resultados, creo yo. La disciplina, mire, y el éxito en la vida de muchas personas es la disciplina. Cuando una persona es disciplinada en su vida, puede alcanzar cualquier meta, cualquiera. No solamente en lo espiritual, sino en lo humano. Si usted es disciplinado en su comportamiento, en su forma de trabajar, en su forma de llevar su hogar, en su forma de las cosas, hermano, eso es interesante, interesante. El éxito de una persona disciplinada está garantizado, está garantizado. Pablo sigue entonces diciendo allí en el texto que él entonces pone su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, heraldo significa habiendo sido una inspiración de ser una persona admirada por muchos, porque eso pasa, ¿no? A veces hay personas que por fuera son muy apreciados. Por fuera todo el mundo dice, uy, esta persona tan generosa, ¿cierto? Usted tiene un esposo tan generoso y en la casa tacaño, amarrado, ¿sí? ¿Sí? Ay, su esposo es tan buena gente, eso es un alma de Dios, nunca lo he visto enojado, con los de afuera, ¿no? Pero adentro es una fiera. Entonces, a veces nosotros por fuera somos personas muy agradables y nos admiran porque somos heraldo para muchos. Todo el mundo quisiera, somos un ejemplo, una referencia para otros afuera, pero adentro es como los pastores que por fuera dicen unas bombas, eso, mejor dicho, eso predican y las iglesias se caen, ¿sí? O sea, la gloria de Dios se refleja. Pero ya vaya a ver si su iglesia es igual, ¿no? Si en la iglesia su iglesia local pasa lo mismo.
Entonces a veces uno puede ser heraldo para muchos, pero uno a veces puede ser eliminado. A veces usted le sirve, ayuda, es buena gente con la gente de afuera, pero con sus propia familia no lo es. Y la Biblia dice que los que no proveen para los suyos son peor que un incrédulo y ha negado la fe. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo tengo que ser honesto con mi familia, con mis hijos. Yo tengo que ser el mismo en la casa, en la calle, en la universidad, en el trabajo. Tengo que tener coherencia de lo que pienso, hablo, actúo en todo lugar igual. Y cuando yo soy un heraldo en algunas situaciones, o yo una vez prediqué aquí que algunos son creyentes ambientales. Es decir, de acuerdo al ambiente, así mismo se porta. ¿Sí? Dice, uy, no, aquí esta gente es seria, entonces me va a portar serio. ¿Sí? Y usted lo ve serio, seria. Y llega a otro lugar y dice, no, aquí es de recocha, no, aquí yo no soy cristiano. Entonces como si ser cristiano fuera un disfraz, ¿no? Y se quita el disfraz y aquí yo no soy cristiano. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces son cristianos ambientales, de acuerdo al son que le toquen, ¿no? Dicen algunos, el son que me toquen. Es un camaleón. De acuerdo a las circunstancias se mimetiza. Hermano, uno no puede caer en ese error. No se me duerman. El que se me duerma, le digo que me dé un resumen de la enseñanza en esta mañana. ¿Cuánto gritan gloria a Dios? A ver, con más vida démosle gloria al Señor. Un aplauso para Él. Él es bueno. Amén. Y para siempre su misericordia. Ser heraldo para otros. Muchos se han convertido en eso, en heraldos. Inspiración para otros. Pero usted está siendo eliminado. Usted, si llega el Señor, se va a quedar. Si hoy llegara el Señor, y usted a veces dice, uy, yo le he compartido la palabra a muchos. Yo he llevado gente a la iglesia. Yo le he testificado a muchas personas y muchos han llegado a los pies de Cristo. Pero usted, no, pues yo algún día, yo sé que Dios me tiene en cuenta todo eso que yo he hecho por Él. Yo le he llevado a mucha gente, muchos hijos, los he rescatado y por ahí los he llevado al redil. Les he puesto la escalera, dicen algunos. No, eso no vale. No, yo sé, no, pastor, ¿cómo me dice eso? El Señor es bueno. Es más, al día que venga el Señor, yo me le pego de la falda o del pantalón de algún hermano que yo sé que el Señor me lleva. ¿Eso era posible? No. Usted puede ser heraldo y ayudar, ser generoso. Puede hacer una cantidad de cosas humanas, pero si usted no tiene un encuentro con Dios y toma una decisión con el Señor, usted se va a quedar. Y va a sufrir porque qué triste uno haber sido de bendición para muchas personas, haber llevado a muchos al camino del Señor, haber restaurado hogares, haber podido ser instrumento de Dios para ayudar a muchas personas y después uno quedarse en el camino. Eso es muy triste. Ver hermanos que llevan años en el Señor y entre más años uno tiene que tener más gloria de Dios. Debería, ¿cierto? Eso uno ve, por ejemplo, esos magistrados de las cortes, por lo general siempre son personas ya que han trajinado, que tienen maestría, doctorados, son expertos. Y inclusive entre más antiguos, más criterio tienen de tomar decisiones. Así debería ser un creyente. Entre más pasa el tiempo, más peso de gloria debe tener en su vida. Y ser una persona pesada en Dios. De saber de que antes debe ser un ejemplo, pero a muchos les pasa al contrario. Llegan a una edad avanzada y ya no quieren ni venir al culto, ya no quieren orar. Ya dicen, no, ya me jubilé. Ya quieren andar espaciando. Y ya no quieren, no, que sirvan otros, que yo serví mucho cuando estuve joven. No, hermano. No ha entendido el evangelio. No lo ha entendido. Uno entre más gloria, más pasa el tiempo, uno tiene que antes disfrutar esto. ¿Sí o no? Y termino con el tercer punto. ¿El primer punto cuál fue? El deber. El deber hay que hacerlo. Gústeme o no. Segundo, disciplina. Ser constante. ¿Cierto? Que se automatice.
que se automatice en mi vida, que así como dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed. Hermano, que produzca sed buscar a Dios siempre, hermano. Que el día que usted no se acueste, que se acueste sin orar, que se le quite el sueño hasta que no ore. A ese nivel uno tiene que llegar, hermano, seguro. Tengo hambre de Dios, hambre de su presencia. Sí, hermano, así tiene que ser. Tener hambre de Dios, sed de Dios. El tercer punto, hermanos, que quiero compartir con ustedes para terminar, es que en Dios, una etapa importante de Dios es después de la disciplina, el deleite. El deleite. De deber, de disciplina y de deber para Dios, para que no se le olvide. Mnemotecnia, ¿no? Para que no se olvide. Así quise organizarlo. Para que no, ¿cómo es? Deber, disciplina, deleite. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. El deleite, estimados hermanos, es el nivel donde ya uno está aquí en la iglesia no porque le toca o debe, ni inclusive por esfuerzo de disciplina, sino que es un deleite. La vida cristiana tiene que convertirse en un deleite, hermanos. Madera, la vida cristiana tiene que ser un deleite. Que usted se arrodille y usted sienta esos corrientazos, aleluya, esas caricias de Dios que dice: yo soy tu padre, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Es como el rocío que baja por la cabeza y la barba de Aarón. Hermano, mire que eso que pasaba en el tabernáculo y los protocolos que tenían los sacerdotes de ungir con aceite y que ese aceite se derramaba sobre su cuerpo, y eso todo es símbolo del Espíritu Santo. Y de una forma espiritual eso pasa. Cuando usted llega a la iglesia o está en su casa donde esté y usted de un momento a otro dice: tengo un espaciecito aquí, yo me voy a deleitar en Dios. Y usted cierra sus ojos si puede, si no, y usted empieza a adorar: Señor, quiero adorarte. De un momento a otro usted siente las caricias de Dios, y usted siente la gloria de Dios, y usted siente la fuerza del Espíritu Santo, y usted siente que Dios lo ayuda, usted siente que Dios empieza a darle gozo, alegría, y usted dice: estoy sintiendo la presencia de Dios, y empieza a hablar en lenguas, empieza a gozarse. Hermano, eso es un deleite. Y cuando usted viene aquí a la iglesia, no está tan interesado si hay músicos, si no hay músicos, si está el pastor, si no está el pastor, si hay poquitos hermanos, si no hay o hay muchos hermanos. No, usted viene a deleitarse en Dios. Usted dice: yo voy a hacer un culto a mi Dios. Amén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, cuando uno está en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Dele ese aplauso fuerte a Dios. Dígale: Señor, yo quiero deleitarme en usted. Amén. Amén. Deleitarme en Dios inclusive tiene una promesa, ¿no? Dice, el texto dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de su corazón. Hermana Liliana, quiere decir que cuando yo estoy angustiado, preocupado, tengo una necesidad y pienso solamente en la necesidad del problema, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a responder? Esa enfermedad, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Cuando usted está pensando en eso y está rodeando eso de emociones, usted se está consumiendo, y eso le va a robarle la paz, el gozo, la alegría. Pero
usted con el mismo problema, sea de salud, enfermedad, problemas económicos, etcétera, etcétera, dice: voy a cambiar mi actitud, voy a deleitarme en Dios. Y usted empieza a adorarlo, a escuchar música, alabanza, usted empieza a orar y a decirle: papito, Zarco, te amo. Y usted empieza a adorar al Señor y a deleitarse en Él. Hermano, la gloria de Dios empieza a arroparlo y usted empieza a sentir gozo, alegría, y eso activa su fe, de manera que cuando usted piense en ese problema se ha reducido al mínimo, y usted empieza a ver un Dios grande y poderoso que lo puede socorrer, que te puede ayudar, que te puede sacar de ese problema, de esa miseria en la cual estás. Porque cuando tú ves el problema más grande es porque te falta deleitarte en Dios. Pero si tú en esta mañana te deleitas en Dios, ese problema va a estar pulverizado, ese problema va a ser mínimo, porque el Dios que tenemos nosotros es más grande que nuestros problemas. Amén. Él puede hacer mucho más abundante según lo que pedimos o entendemos, según sus riquezas en gloria. Cuando usted se deleita en el Señor más que en su problema, cuando usted se deleita más en Dios que en su necesidad, cuando usted se deleita más en Dios que eso que lo está atacando, Dios dice: Él se preocupa más en mí, lo voy a ayudar, lo voy a socorrer, lo voy a favorecer. Y Él envía su poder, Él envía su gracia, Él envía su potencia. Y cuando Él envía su potencia, cuando usted está enfermo, en necesidades, cuando usted está metido en problemas, Él dice: mi hijo me alaba, mi hijo piensa en mí, mi hijo piensa más en mí que en su problema, mi hijo necesita ayuda. Entonces Él envía su mano poderosa y nos levanta y nos sustenta y nos cuida y nos favorece y pelea por nosotros. Yo no sé si usted está sintiendo la gloria de Dios en esta mañana, pero el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestro Señor. Deleítate, hermano, deleítate en esta mañana. Dile: ya no me voy a deleitar en el problema, no me voy a deleitar en la dificultad, me voy a deleitar en mi Dios. Deleítate esta mañana. La vida cristiana no puede ser una imposición. Muchos se apartan de la iglesia porque ven el evangelio como una imposición, y así se lo enseñaron, tristemente. A veces a muchos los obligaban a ir al culto: vaya a la iglesia, vaya, el deber. Y se quedaron en el deber. Por eso usted no le encontró sentido. Muchos que se han alejado se quedaron en ese primer nivel, donde los obligaron, los presionaron, le metieron miedo. Usted tiene que ir a la iglesia porque no se va a condenar. Nos presentaron un Dios de terror, un Dios implacable, un Dios que iba a castigarnos si no le obedecíamos. Y muchos se quedaron solamente en un deber, pero no llegaron al nivel del deleite. Esfuerzo, porque cuando usted hace, no necesita que alguien esté pendiente de mí, que me tienen que llamar, que me tienen que motivar. No, a mí me gusta estar aquí en Dios, en la iglesia. Hermano, yo no sé, pero yo no encuentro otro camino mejor que este. Yo no sé por qué algunos se van de aquí, hermanos, si aquí hay tanta bendición, tanta presencia de Dios.
Dios y tienen que pagar, tienen que mendigar amor, tienen que pagar la felicidad, y Dios aquí nos la da en abundancia, hermano. Y muchos no valoran esto. Vienen aquí forzados, como que voy a ir al culto para que el pastor me vea. No, si quiere no venga. Seguro. Usted no venga aquí porque lo vean. Venga es porque usted quiere realmente conocer a Dios de verdad. Quiere conocerlo a Él, quiere tener comunión con Él. Y yo quiero invitar a los músicos que vengan a ayudarme, porque quiero ministrar la vida de muchos de ustedes a través de una oración. Sé que muchos les está costando trabajo deleitarse en Dios. Se sienten pesados, sienten que no logran conectar con Dios. Pero es posible que esta mañana Dios te dé la fuerza, Dios te dé el ánimo, Dios te revele qué tienes que hacer. Quiero invitarle a estar de pie, y los que están